Hola a todos y bienvenidos una vez más a Lana Factory. En el siguiente video vamos a continuar con esta serie de tutoriales de Sailor Moon y le toca el turno a Sailor Mercury. A continuación podemos ver en pantalla la lista de materiales. Vamos a comenzar las piernas, en este caso enganchando el hilo beige en el primer punto de lo que vendría a ser la fila número 27 y vamos a tejer dos rondas de 8 puntos bajos con el color beige. Aquí en la parte superior de su pantalla les dejo un enlace para que puedan dirigirse directamente al patrón base del cuerpo. Una vez que hemos llegado al final de la ronda número 2, vamos a hacer un cambio de hilo y vamos a empezar a trabajar con el color azul las botas. La ronda número 3 con 8 puntos bajos. En la ronda número 4 nuevamente 8 puntos bajos. Ronda número 5. Vamos a hacer un punto bajo, una disminución, un punto bajo y repetimos. Al finalizar esa ronda deberíamos tener 6 puntos bajos y vamos a cerrar dejando un hilo considerablemente largo para coser posteriormente. Para el cabello vamos a utilizar un hilo en color azul más claro. Recuerden que siempre hay una diferencia entre el tono de la falda y el tono del cabello. Y pueden utilizar un celeste oscuro o un azul cobalto, un azul que se note la diferencia. Entonces empezamos con un anillo mágico y 6 puntos bajos en él. Ajustamos bien el anillo mágico que vendría a ser nuestra primera ronda para empezar en la segunda ronda con 6 aumentos y al finalizar tendremos 12 puntos bajos. En la tercera ronda vamos a tejer un punto bajo y un aumento por 6 veces y al finalizar debemos tener 18 puntos. En la cuarta ronda vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento por 6 veces y al finalizar debemos tener 24 puntos. En la quinta ronda tejemos 3 puntos bajos y un aumento por 6 veces y al finalizar tendremos 30 puntos.
En la sexta ronda vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento por 6 veces. En la séptima ronda tejemos 5 puntos bajos y un aumento por 6 veces y al finalizar tendremos 42 puntos. De la ronda número 8 a la 13 tejemos los 42 puntos bajos que tenemos sin realizar ningún aumento o ninguna disminución. Una vez que hemos llegado al final de la ronda número 13, vamos a tejer 6 cadenetas más una cadeneta de subida. Vamos a voltear el tejido y vamos a tejer 6 puntos bajos a partir del segundo punto. Vamos a saltarnos el punto número 1 y en el punto número 2 vamos a tejer un punto enano o deslizado. Y vamos a volver a hacer 6 cadenetas, un punto de subida y 6 puntos bajos. Esto vamos a repetirlo por 5 veces hasta que lleguemos a la parte frontal. Una vez que ya tenemos hecho los 6 primeros mechones, vamos a finalizar estos con un punto deslizado. Vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto que vendría a ser el número 13. Y vamos a tejer 7 cadenetas más una de subida. Vamos a regresar con 4 puntos bajos. Tejemos un aumento. Nuevamente 2 puntos bajos y finalizamos con un punto deslizado en el mismo punto número 13. Vamos a continuar haciendo un punto deslizado en el punto número 14. Y de esta manera vamos a empezar a hacer el flequillo como ya lo hemos realizado antes en el cabello de Sailor Moon. Es exactamente el mismo procedimiento.
Hacemos 3 cadenetas más una de subida, volvemos con un punto enano deslizado y hacemos una disminución de punto deslizado. Ahora hacemos un punto deslizado en el siguiente punto, que vendría a ser el número 15. Y volvemos a hacer un punto deslizado en el número 16. Tejemos 2 cadenetas, hacemos una de subida y hacemos una disminución de punto deslizado. Hacemos un punto deslizado en el siguiente punto, el número 17. Y nuevamente un punto deslizado en el número 18. Nos toca hacer una cadeneta, una de subida y un punto deslizado. En el punto número 19, el 20 y el 21 hacemos puntos deslizados. En el punto número 22 vamos a hacer 2 puntos bajos juntos, que vendría a ser la mitad o el centro de la frente. En el punto número 23 y número 24, nuevamente 2 puntos deslizados. Y en el punto número 25 hacemos el punto deslizado, una cadeneta, una de subida y un punto deslizado de regreso. Hacemos el punto deslizado en el siguiente, que vendría a ser el 26. Y en el punto 27 nuevamente deslizamos. Hacemos una cadena, una de subida y nos toca hacer un aumento. Hacemos un punto deslizado en el número 28. Y en el punto 29 hacemos un punto deslizado, hacemos 2 cadenetas, una de subida, regresamos con un punto deslizado y hacemos un aumento. Aquí ya estamos finalizando la parte de enfrente, que vendría a ser el flequillo. Un punto deslizado en el número 30. Y en el número 31 vamos a hacer un punto deslizado. Ahora son 8 cadenetas más una. Esta es la de subida. Regresamos con 4 puntos bajos. Hacemos la disminución. Tejemos 2 puntos bajos. Y hacemos un punto deslizado en el mismo punto, número 31. Ahora vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto, que es el 32. Y de aquí hasta el final vamos a repetir lo que hicimos en un principio, ¿no? Las 6 cadenetas más una de subida y regresamos con 6 puntos bajos y unimos a la base con un punto deslizado, dejando un punto en medio.
Bien, y una vez que ya tenemos listo el cuerpo, vamos a tomar el cabello que acabamos de hacer y vamos a colocarlo para proceder al montaje. Entonces lo vamos a ubicar en la parte central de la cabeza y lo vamos a ir acomodando. Ahora vamos a enhebrar el hilo restante que dejamos en el cabello para ir dando unas cuantas puntadas y asegurarlo a la cabeza. Ya con esto finalizamos. Y así luce nuestra Sailor Mercury terminada. En esta versión tiene el contorno blanco en las botas y hice otra versión sin el contorno blanco de las botas. Yo particularmente prefiero la que no tiene el contorno blanco porque como la pierna es muy pequeña no se aprecia muy bien. Y bien amigos, espero que les haya gustado este tutorial y que se entretengan mucho tejiéndolo. Como siempre no olviden de darle me gusta al video, suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Hasta el próximo tutorial. Chao.